Días o tardes, muchachos. Esta semana vamos a explicar lo que son clases que se utilizan en programación orientada a objetos, utilizando el lenguaje de C++. ¿Qué es una clase? Dado que pueden existir varios objetos del mismo tipo con las mismas características y funcionalidades, se crean las clases, que representan los modelos ideales de un objeto, una plantilla, a partir de la cual se pueden crear objetos que compartan esas características y funcionalidades. Las clases contienen atributos, son las características individuales que se diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. El método se realiza fuera de la clase. La implementación de estos métodos en lenguaje C++ se realiza fuera de esta clase. La sintaxis de un método es similar a la definición de una función. Por ejemplo, aquí void, y luego ya se pone el nombre de la clase, que se asigna el nombre de la clase y luego el nombre de la función, y entre paréntesis se pondrían las variables que se utilizan, y dentro de esa clase, de esa función, se hace el procedimiento. Por ejemplo, class complejo, ese es el nombre de la clase. Private es la parte privada de la clase y son los atributos que contiene nuestra clase. En pública también contiene atributos, pero aquí más bien se mandan llamar las funciones o los métodos que se utilizan en la clase, que se realizan fuera de esta para realizar nuestros cálculos o métodos que se van a utilizar. Por ejemplo, en esta actividad número 11 vamos a utilizar el cálculo de datos reales y datos imaginarios. Por ejemplo, vamos a hacer la declaración de librerías IOSTEAM, Windows H y su librería creada por ustedes para el Gotoxi. El UCI Namespace STD, que ya sabemos para qué es, y ya iniciamos en esta parte la declaración de clases. Se inicia la declaración de clases, aquí mismo ya se los puse. Se pone class, el nombre de la clase, que en este caso se llama complejo, se abren paréntesis, llaves, y se termina con un punto y coma esa clase, pero apenas estamos iniciando. Y esa clase tiene parte privada y parte pública. La parte privada es donde se ponen las variables que se van a utilizar para este cálculo. La parte real, real 1, real 2, que es tipo doble, imaginaria 1, imaginaria 2, que es tipo doble. Ahora nos vamos a la parte pública, que aquí es donde se mandan llamar asignación de datos, asignación de datos, o las funciones se mandan llamar esas dos cosas. Por ejemplo, complejo. En esta primera es asignar valores de nuestra clase. Se fijan, la mando llamar en la parte pública, y fuera de la clase, aquí complejo, dos puntos, complejo, entre paréntesis, así vamos a poner al final de la asignación de valores, vamos a poner real 1 es igual a 0, real 2 es igual a 0, imaginaria 1 es igual a 0, imaginaria 2 es igual a 0, para que nuestros variables no tengan valor a la hora de que se inicie el programa, que inicie en 0. Bien, la siguiente, que viene siendo void asignar real, doble y doble. Esta es una función que se debe de realizar fuera de la clase, que aquí está. Void complejo, se manda a llamar la clase, dos puntos, asignar real, doble A, doble B. Tenemos que asignar valores para la parte imaginaria y para la parte real, real 1 es igual a A, real 2 es igual a B. Bien, esa es la primera función. La siguiente función va a ser void asignar imaginaria. Ahora vamos a asignar valores a la parte imaginaria, que aquí está. Void complejo, se manda a llamar la clase, asignar imaginaria, doble C y doble D.
La doble C y doble D se pone entre paréntesis porque son las variables que se están asignando valores a la imaginaria 1 es igual a C, imaginaria 2 es igual a D, punto y coma entre cada una de ellas y entre llaves. Todas las funciones se tienen que abrir con llaves y cerrar con llaves. Bien, la siguiente función, mostrar datos. Esto de mostrar datos, está acá abajo, esto de mostrar datos nos va a permitir mostrar los resultados que contiene nuestro programa. Se fija, la mandamos llamar a la parte de clases, voy a mostrar datos y fuera de la clase se hace el método. Se inicia void complejo, dos puntos, mostrar datos, que nos va a permitir mostrar los resultados de este cálculo, que aquí se pone como un encabezado, datos, números complejos, code, números complejos reales imaginarios. Aquí nos va a mostrar suma real, que es nuestra función, suma imaginaria, que es otra función que ahorita las vamos a ver, estas funciones, resta real y resta imaginaria. Para eso nos va a servir esta función de mostrar datos, que se manda a llamar la clase. La siguiente función es, no, aquí no es función, aquí es retornar, es asignar datos, es retornar los valores de las variables. Se pone solamente doble retornar dentro de la clase y fuera de la clase, déjenme encontrármela, retornar, aquí está, permítanme, aquí está, doble complejo, déjenme separarla porque está muy junta y nos confundimos, como son muchos los datos, déjenme darle enter, aquí está, doble complejo, se manda a llamar la clase, dos puntos, para asignarle a eso, retornar. Tenemos que retornar los valores de real 1, real 2, imaginaria 1, imaginaria 2, return, cada uno de ellos con su punto y coma y cerramos con llaves. Y se manda a llamar acá parte de la clase. Nuestro siguiente método, cálculo, se va a llamar doble suma real. Entonces me voy a esa parte donde vamos a hacer el cálculo. Aquí está. Complejo, doble, complejo, se manda a llamar la clase, dos puntos, suma real, entre paréntesis se pone al final así, y return, abrimos llaves y vamos a sumar real 1 más real 2, ¿sí? Bien, esta es la función. Nuestro siguiente método cálculo es suma imaginaria, es la que estoy colocando en rojo. Entonces me voy fuera de esa clase, aquí está, doble, complejo, suma imaginaria, doble, se llamamos la clase suma imaginaria y realizamos la suma de esas variables, imaginaria 1, imaginaria 2. El siguiente método o cálculo, resta real. Entonces me voy a esa parte que se llama doble, complejo, resta real, y así entre paréntesis. Luego abrimos llaves y vamos a hacer la resta, return real menos real 2, punto y coma, y se cierra con llaves. Bien, nuestro siguiente método, doble resta imaginaria. Entonces la mando llamar dentro de clases en la parte pública, pero fuera de hago el cálculo, que viene siendo doble, porque es doble la variable, complejo, nombre de mi clase, dos puntos, resta imaginaria, y entre paréntesis abrimos llaves, return imaginaria menos imaginaria 2. Entonces ya diseñamos todas nuestras funciones y ya las mandamos llamar a la parte pública en la clase. Entonces ya se cierra la clase con punto y coma.
Ahora sigue la parte principal de nuestro programa, que ya sabemos cómo iniciarlo con InMain, el System Color, pero acuérdense de abrir nuestras llaves principales de nuestro programa principal, nuestros encabezados, programa de números reales e imaginarios, uso de clases, nombre del alumno, aquí me van a poner todo su nombre. Aquí se va a volver a mandar llamar nuestra clase complejo R3. El R3 se va a utilizar para mandar llamar las funciones en la parte principal del programa. Luego vamos a utilizar otras variables R1, R2 y I1 y 2 para poder realizar y pedir los datos al usuario. Para eso se utilizan estas variables en esta parte principal. Luego aquí, datos obtenidos por el usuario. Introduce los números reales 1 y 2. Entonces aquí está, sin R1 y R2. Son los que ya habíamos declarado en esta parte para poder pedir los datos al usuario. Introduce números imaginarios 1 y 2. Entonces, 1 y 2, los números que desea capturar el usuario. Bien, el R3 se va a utilizar para poder llamar nuestras funciones. Asignar real, que es la parte de arriba que ya lo habíamos utilizado, que es cuando asignamos los valores de real A y real B. Se mandan llamar en esta parte del programa aquí. R3, asignar real, R1, R2, luego R3, asignar punto imaginaria. Aquí para poder asignar los valores a esta parte imaginaria utilizamos la C y la D en asignar imaginaria, pero aquí estamos asignando los datos que fueron capturados por el usuario. Luego R3, mostrar datos, es para con el R3 para mandar llamar la función mostrar datos y nos muestra el resultado de esas sumas, que esa función ya lo expliqué anteriormente, que es toda esta, mostrar datos, y se manda a llamar en esta parte, nuestra parte principal, y luego retornar. Bien, todas estas características me van a copiar, van a explicar renglón por renglón. De hecho ya las estoy explicando de renglón por renglón para que se puedan ayudar, y me lo van a pegar acá en su actividad como siempre lo hemos hecho, su portada, introducción, que tiene que ver con las clases, su justificación, lo que desean aprender o lo que han aprendido. Aquí me van a pegar el código explicando cada una de sus renglones, y aquí la impresión de pantalla. Vamos a correr nuestro programa. Tenemos que tener mucho cuidado porque se ha dado los resultados que muchos alumnos están copiando las impresiones de pantalla y no se vale. Cada quien tiene que hacer sus impresiones de pantalla. Entonces, ahí está. Ya capturamos en esta primera parte, la parte real, la parte imaginaria. Luego ya nos da datos con números complejos y ya nos da la suma. 4 más 3 son 7. 56 más 78 son 174, que es la suma. Luego 4 menos 3 es 1 en la parte real. Y 56 menos 78 en la parte imaginaria es menos 22. Entonces estamos viendo que nuestro programa está corriendo bien, y ya esta impresión de pantalla me imprime en pantalla y me lo van a pegar en esta parte. Bien, al final de esta práctica también, perdón, de esta actividad también me van a explicar qué diferencias hay entre una estructura y una clase, cuál es más eficiente, menos eficiente, y características de cada una. Yo les imprimí pantalla de las actividades de nuestros ejemplos que hemos estado realizando en nuestras prácticas. Bien, jóvenes, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes por medio del chat, o de manera presencial en la escuela, estoy a sus órdenes, ya saben los horarios, y estamos al pendiente. Gracias, y acción, y a terminar la